Y profe, ¿usted alguna vez, ya sea en su tiempo de la oficial o en la universidad, se llevó alguna materia a recuperación a R? Sí, sí, bueno, en la oficial B no. Debo decir, ahí la salvé, física casi, lo cual es bien curioso porque pues sacaba 10 en mate, o sea, ahí sí me iba bien, me iba bonito, ya me sentía yo como pez en el agua, sí, y logré experimentar eso en matemáticas en la oficial B, pues que para la época creo yo que sí era más o menos un logro, pero curiosamente la física no se me daba. Nuevamente, para nada culparía al profesor y buen amigo Toño Castillo Prats, porque pues porque no era culpa de él, no sé, simplemente no se me daban y no le dedicaba el tiempo que debía para alguien que no se le daba. Pero sí, eso es bien curioso. Yo soy el ejemplo de que el hecho de que te defiendas en matemáticas al nivel prepa, sí, no significa que también te defiendas en física. Yo no sé si ustedes conozcan algún otro caso de ese estilo, pero Sí, muchísimos. sí, pero Sí. no, o sea, a mí no me costaba trabajo. Luego quiero pensar que no dominaba yo las matemáticas lo suficiente como para entender de dónde venían las fórmulas. Y al no entender de dónde venían las fórmulas, me costaba trabajo el saber cómo aplicarlas, pero eso ya también es una justificación que estoy haciendo ahorita. Lo que sí es que platicando con un sobrino que también estudió matemáticas y sacó la maestría en matemáticas, sobrino mío más grande que yo, ya saben, desfases de la época de los abuelos, donde el mayor de los hermanos, bien pudiera haber sido el padre del menor de los hermanos, pues ya van un montón. Entonces tengo sobrinos que son más grandes que yo. Entonces, sobrino mío que había egresado de la oficial B también, había estudiado matemáticas, se había ido al CIMAT en Guanajuato a hacer su maestría, platicábamos, y él me comentaba que para hacer que habiendo estudiado matemáticas, perdón, habiendo estudiado matemáticas, se disfrutaba más la física. Y creo que sí es cierto. O sea, cuando ya estás un poco más maduro con las herramientas matemáticas, le agarras un mejor sabor a la física. No, porque al principio batalla uno con el aspecto físico y batalla uno con las fórmulas matemáticas que están presentes en la física, pues ni por dónde. Pero ya cuando entiendes mejor la herramienta matemática, ya es más fácil hacer eso. Por cierto, sí, Marco Antonio Méndez debería ser otro de mis familiares que él sí me influyeron igual sin querer para estudiar matemáticas. Y también la maestra Rosa Isela, ¿sí? Otra maestra que estudió matemáticas y me ayudó en geometría analítica, me dio un empujoncito y a partir de eso le entendí mucho más. Entonces sí, fue por allí que física, casi me la llevo en la oficial B, pero no, o sea, estuve a décimas de llevármela. Y luego en la universidad, ahí sí acabé reprobando ecuaciones diferenciales, pero también por indisciplinado, ¿eh? O sea, porque, ya saben, pues luego en la universidad van a ver ustedes, hay muchas distracciones, entonces, pues luego no le dedica uno a la materia como uno quisiera. Entonces, sí, por eso la verdad es que la descuidé. Entonces, sí, es normal eso, ¿sí? Sí, ahí sí, Híjole, sí qué lo pena. Casi me entiendo. estoy arrepintiendo de estas confesiones, pero bueno. No, no, A no. ver, Es normal. Igual, bueno, por lo menos en mi caso, igual física, o sea, me acuerdo mucho en tercer semestre. Las matemáticas siempre me han costado, o sea, pero es algo que me cuesta, pero me gusta. Entonces, exacto. ah, pero ahí sí me acuerdo que las demostraciones de tercero, no sé si se acuerda, pero esas me gustaban mucho, pero sí, física siempre batallé. Igual de dónde salen las fórmulas siempre he batallado más que con matemáticas. Claro. Y está raro porque, como dice usted, pues varias de las cosas que vemos precisamente en geometría analítica se ocupan mucho en física. Por ejemplo, en las Ujú. partes que son de parábolas y semiparábolas y eso que sí se ve, o que por lo menos sí tiene más Sí. relación con geometría analítica y a muchos sí les cuesta mucho. Claro, Ingeniero. sí, claro. No, bien dicen, es que las ciencias experimentales como que sí requieren una forma muy especial, como ya les comentaba, sí, a mí me gustan las matemáticas por el rigor lógico,
Pero esa parte lógica a veces en física se pierde, no porque no esté, sino porque no te van a poner a repetir los pasos de Newton para hacer todas sus deducciones, por ejemplo. Entonces ya te saltas mucho, ¿sí? En matemáticas también, por cierto, ¿eh? Pero en matemáticas es más fácil dar la ilusión de que estás viendo todo completo. Escuchen bien eso, ¿sí? Uno como profesor tiene más facilidad, creo yo, en matemáticas para que el estudiante sienta que está viendo todo el panorama, ¿sí? Al menos de las bases. Pero en física siento que no tanto. O sea, no estás leyendo las observaciones que hizo Newton o las que hizo Hooke y los modelos matemáticos que veían si funcionaban o no. O sea, no lo estás viviendo y no lo vamos a vivir, ni lo vas a vivir, ni nada, porque es mucho. Ahí sí nos estamos, como decía Newton, parando en hombros de gigantes para alcanzar a ver algo. Entonces, yo siento que es un poco más agresiva la síntesis que se hace, la simplificación, digamos, la simplificación que se hace en física que la que se hace en matemáticas. En matemáticas a veces se siente más natural, pero ojo, eso al menos para mí, y tal vez aquí también para algunos de ustedes, y no sé, Maximiliano, qué tal lo viva, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí, o sea, eso al menos era para mí. Es probable que un olímpico de física te diga, oye, no, también la física va natural, ¿qué más quieres que te expliquen? O sea, también depende mucho de uno. Pero sí, desde mi perspectiva, creo que es más fácil dar un panorama en matemáticas que darlo en física porque esta además requiere de la matemática. Yo diría como consejo en general esto. Creo que ayuda. ¿Sí? Una es familiarizarse con la herramienta matemática y otra, saber que la matemática no lo es todo. La matemática es una herramienta expresiva, ¿sí? Que a veces sirve para describir cosas que pasan en la realidad, pero no son la última palabra o no necesariamente, ¿sí? Entonces, ustedes vean que la matemática es un recurso que te ayuda a explicar un fenómeno, ¿sí? Pero eso no significa que sea ya, que entonces esa matemática sea útil siempre para toda la física. O sea, digo, eso pasó fácil con el cálculo cuando la geometría analítica y todo eso, que dejó de repente de tener sentido pues, para aspectos cuánticos o para aspectos relativistas. Entonces, tú lo que tienes que saber es eso, que a ver, ven un fenómeno físico y de repente le entran diciendo, creo que esta matemática ayuda a explicarlo. Y a lo mejor sí ayude, ¿sí? Pero de repente la matemática deja de explicar el fenómeno, se desecha y se usa otras herramientas, a veces dentro del mismo cálculo, pero más sofisticadas y así por el estilo. Entonces, como que no te lo tomes tan en serio, o sea, trata de verlo desde cierta perspectiva, de que, están usando esta formulita porque ayuda a explicarles esto, a ver cómo es que ayuda. Sí, cierto, coinciden los valores, me ayuda a predecir dónde va a caer un objeto, hasta qué altura va a llegar algo, cuánto tiempo va a tardar en tocar el piso, no sé, cosas por el estilo. Sí, pero entonces no son como que la última palabra. Y otra es eso, tratar de familiarizarse más con la matemática. Pero entonces sí, o sea, por esas razones que física siempre ha sido mi coco. Pero les voy a decir también otra cosa. También muchas veces yo creo que es por los exámenes, ¿sí? ¿Sabes por qué a lo mejor no te gusta historia? Porque te van a poner un examen de historia, o sea, así de fácil. Sí, o sea, a mí me llegó a pasar. Yo lo de historia, chicos, me da una flojera estudiarlo, pero una santa flojera estudiar historia, que sea yo, no, o sea, ¿qué ganas? En esa época nos ponían unos cuestionarios como de 113 preguntas. Yo lo que hacía era botarme en un sillón con el cuestionario así y adormecido tratar de irlo leyendo, ni me lo aprendía. O sea, nomás como que me daba una idea y con eso creo que nunca saqué más de 8.5 en historia, ¿sí? Lo hacía mal, pero porque tenía que presentar un examen y me tenía que aprender un cuestionario. Pero cuando ya no tienes el examen, cuando ya no tienes un cuestionario, cuando agarras un libro de historia por gusto, ¿sí? Ahí todo cambia. Entonces, yo creo que también ayuda, irónicamente, ayuda no estar en un ambiente escolar para que un tema te guste, ¿sí? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Un maestro de historia que estuvo hace tiempo en la Oficial B, el maestro Francisco Gaspar Velasco, Paquito, para los cuates, él hasta me regaló un libro
que se llama Breve Historia de México, o Brevísima Historia de México, ouch, ahorita ya se me está olvidando cuál es. Bonito, es estudiar todo, leer, no estudiar, ese es el punto, leer lo que ha pasado en México desde el Paleolítico hasta el Prismo, pon tú. Ajá. No, entonces se disfruta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no tienes que presentar examen ni nada, nomás por gusto lo estás leyendo. O, por ejemplo, ahorita yo acabo de adquirir un libro sobre los sumerios. ¿Por qué? Por gusto, ¿sí? Si estuviera estudiando por un examen sobre los sumerios, yo creo que no. O sea, pues, sentiría obviamente un fastidio, ¿no? Por hacerlo. Pero no, lo estoy haciendo porque se me antojó. Dije, a ver, quiero conocer la primer civilización. Entonces, muchas cosas es porque tengas un interés en sí, obviamente, y no porque tengas que presentar un examen. Entonces, también eso como que se los comentaría. Yo creo que ayuda mucho, ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Igual, sí reconozco que es diferente el hecho de estudiar, con presión de un examen y presión de clases, tiempo, es diferente, porque de hecho ahorita, pues por no pasar de dejar, me puse a repasar algunos temas, pues que vimos ahorita en quinto. Y sí, se nota mucho la diferencia. Se nota mucho la diferencia porque le digo, esto era así, pero por la presión no lo vi, yo solito me hice bolas. Muchas cosas, no solo ya sea en cálculo, física, incluso en otras materias, pero ahí sí lo entiendo bastante bien en ese punto. Sí, sí, no, pues ojalá y sí, o sea, eso les ayude, porque de veras, también a veces hasta la competencia te hace pensarla así de, estoy yo estudiando, fulano, ¿estará estudiando también? Porque luego sale mejor que yo y creo que ni estudia. Y luego yo estoy matándome y salgo mal, qué bruto soy. O sea, esa competencia tampoco ayuda. Entonces, por eso, fuera del ambiente escolar, es otra cosa y eventualmente lo van a vivir. O sea, yo les recomiendo que retomen matemáticas, ¿ok? Hay un montón de temas bonitos para que cuando no tengan presión, los lean. Ok. Bueno, profe, la siguiente pregunta sería, ¿cómo era su relación con los maestros de la universidad? Buena, pues, bien, indiferente, diría yo, en general, no tuve problemas con ninguno. Bueno, me acuerdo mucho de, por ejemplo, el profesor Jaime Cruz San Pedro, por ejemplo, que ya falleció. Este profesor, Jaime Cruz San Pedro, era todo un personaje ahí en la universidad, porque, pues, miren, no quiero sonar mal, ni discriminatorio, ni nada, ¿sí? Pero el señor tenía pinta como extra de película de la Revolución Mexicana, bajito, cachetoncito, moreno y con un bigotote así, ¿no? Tú lo veías y no te imaginabas ahí caminando por la universidad, no, ya la fama lo precedía, pero no te imaginabas a simple vista de que fuera un experto en matemáticas. Ya no me acuerdo ni siquiera cuál era la rama en particular, creo que era análisis, porque fuera un experto. O sea, de hecho, él sacó su doctorado en Estados Unidos, con un tipo, fue su asesor de tesis, que era famoso, famoso. O sea, dicen que en congresos luego se juntaban con él, o sea, se acercaban a él nomás para preguntarle cómo era trabajar con ese tipo, con el que él sacó el doctorado. Era un experto. Pero era otra época y él era muy rudo, muy rudo. Una vez yo pasé y todo nervioso me pasó al pizarrón a hacer una derivada, ¿sí? Y me empecé a hacer bolas por nervioso y me empecé a saltar pasos. Y él me dijo, si estás haciendo eso, es o bien porque tú eres un idiota o porque crees que nosotros lo somos. O sea, imagínense nada más ese tipo de cosas. Nomás imagínense que yo lo dijera en clase, no inventen, ¿no? O sea, pues a estas alturas ya para nada, o sea, no, nunca lo hubiera yo dicho, digo, nunca lo dije, pero no, o sea, sería el acabose, ¿sí? Entonces, no, imagínense que lo grabaran en esta época, no, hombre, ya lo hubieran, yo creo que corrido. Entonces, bote, ¿no? Sí, casi. Entonces, él lo dijo eso. Yo, la verdad, sí, primero me sentí mal, pero luego no le di mayor importancia, o sea, y él también como que se arrepintió, ya luego me hablaba como normal y nunca más volvió a decir algo semejante. Pero eso me quedó así
como una especie de anécdota, o sea, no, nunca me lo he tomado como con rencor, ni mucho menos, ni nada, o sea, así era. Y era muy difícil su materia, o sea, él era muy, muy rudo, ¿sí? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de eso. No, ya después, luego íbamos a su cubículo a hacerle preguntas y todo, y no, súper bien. Pero les digo, era así el estilo. Agarró a otro compañero, Juan Pablo Treviño, un físico, ¿sí? Estudiábamos ahí cálculo, y lo agarró y decía, ¿ya entendiste, Juan Pablo? Sí, ya entendí, maestro. Ah, sí, él entendió, ya todos entendieron, o sea, implícitamente estaba diciendo que era el más bruto del salón, ¿sí? Entonces, siempre le preguntaba, ¿ya entendiste? Ah, entonces todos entendieron. Y no es cierto, a veces yo no había entendido, pero ya nadie decía nada, ¿no? Pero entonces ese tipo de cosas ahorita serían inadmisibles. Luego me quedé con un muy grato recuerdo. Si eso fue nomás ahí como una anécdota, les digo, no tengo ningún rencor. Si yo me hubiera topado después con el maestro, con el doctor Jaime Cruz San Pedro, con todo gusto lo hubiera saludado como siempre, ¿sí? Luego me tocó el doctor Jan Ruckman, ¿sí? Experto en optimización. Él era alemán, es alemán. Se casó con una mexicana. Cuando a veces compartíamos un poco cuando estaba con lo de mi tesis de licenciatura. Él, tengo pues anécdotas ahí curiosas con él, como por ejemplo, alguna vez revisó mi avance de tesis y me dijo, yo no hablo muy bien español, pero creo que esto está mal escrito. Y yo así, oh, trobo una tierra, ¿no? O sea, que venga un alemán que mastique el español a corregirte tu ortografía, da vergüenza, ¿ok? Entonces ahí corrigiéndome. Él se estaba casando y me acuerdo que en un momento me dijo, yo no entiendo aquí cómo son esto de las fiestas en México. Allá en Alemania, tú te casas y van los papás de la novia y tus papás, y ya. Pero aquí están invitando, yo no sé, sí, aquí es diferente. Aquí invitan, creo que hasta gente que apenas conocen, ¿no? Entonces, no, estaba impactado el doctor Jan Ruckman. Genial él, o sea, aprendí mucho, me encantaba su forma estricta, sus palabras pulcras, o sea, en todo lo que corregía súper bien, o sea, me marcó también, diría yo, fíjense, otra omisión, pero me marcó, yo creo, en lo que es ese tipo de trabajo, muy, muy bien con él. Posteriormente, alguna vez, bueno, les empecé a platicar a los alumnos de un gran matemático que era Paul Erdos, un matemático húngaro que hizo como 1500 artículos matemáticos, entonces el matemático más prolífico del siglo XX, el cual motivó una cosa que se llama el número de Erdos. Me parece que ustedes alguna vez se los platiqué. El número de Erdos era como para ver qué tan bien colocado estabas en el universo matemático. Es decir, si eres Erdos, tienes el número de Erdos 0. Si publicaste algo con Erdos, tienes el número de Erdos 1, ¿sí? Todos los 1500 que publicaron con él, no, creo que fueron como 500, los matemáticos que trabajaron con él, 500, o sea, imagínatelo, tienen número de Erdos 1, ¿sí? Todo aquel que publicó con alguien que tiene el número de Erdos 1, le toca el número de Erdos 2. Toda aquella persona que publique algo con alguien que tiene el número de Erdos 2, le toca tener el número de Erdos 3, y así. Entonces, platicando con él, dije, bueno, más bien, hablando de esto, dije, yo quisiera saber si tengo un número de Erdos. Entonces, que le mando un correo, eso no tiene muchos años, hace apenas, que le mando un correo, le dije que cómo estaba, que gustó en saludarle y todo, y que quería saber su número de Erdos. Y ya, él tenía número de Erdos 4, así que yo tengo número de Erdos 5. Ok, entonces ese fue mi último contacto con el profesor Jan Ruckman. ¿Sí? Entonces, para saber mi número de Erdos y qué tan bien colocado estoy en el mundo de las matemáticas. Así que si un día quieren tener un número de Erdos, pues si quieren trabajamos algo, sacamos un foro. Lo que hizo, no sé si ubiquen a Daniel, ¿qué? Daniel, un chico que ya egresó. Se me acaba de ir su Pineda. Pineda ya tiene el número de Erdos 6 porque sacó un formulario conmigo. No sé si lo vieron, pero hay un formulario de matemáticas, sí, entonces que está firmado por los dos, así que él ya tiene el número de Erdos 6. Entonces, esa es la historia. Y ese ha sido como mi contacto así con los profesores de ahí de la universidad. Supongo que es igual bastante grato, ¿no? O sea, el poder, pues haber tenido una experiencia muy buena con ellos, ya sea no tan buenas algunas, pero pues supongo que debe ser bueno. El final que sabes que para bien o para mal, pues te forjaron, y bueno, finalmente no guardar ningún tipo de rencor, ¿no? O sea, sentir que
que estuvo muy bien conocerlos. Sí, claro. Sí. Oiga, profe, y bueno, ahí va. En todo el tiempo que usted estuvo estudiando, ¿sintió que usted tenía un papel, por ejemplo, por así decirlo, en su salón? Pues, o sea, podría ser como, no sé, el matado o el desastroso o alguno de esos. Uy, Dios, yo creo que, bueno, es que miren, en la universidad tenía mi generación de matemáticos, que les digo que era muy raro que alguien estudiara matemáticas en la UDLA, o se iban a la UNAM, o se quedaban en otras universidades, como que era raro pagar tanto para matemáticas. O sea, la UDLA, pues es como una universidad donde van muchos, pues, ingenieros, algunos, van muchos que quieren ser administradores o relaciones internacionales, cosas así por el estilo, creo que es lo más fuerte allí. Últimamente medicina que le metieron la carrera, creo que también está jalando. Pero entonces era medio raro, así que matemáticas en mi generación éramos 4, ¿sí? 4. Ajá. Uno era un chico que había ganado, creo que oro en una Olimpiada Nacional de Matemáticas, y no sé si ha habido una internacional, ¿sí? Otro, también sumamente inteligente, quizá era superdotado, creo que también no estudiaba ni nada, pero le iba súper bien en matemáticas, ¿sí? O sea, yo lo veía nomás con su patineta y una vez se rompió un hueso y eso, o sea, yo no lo veía estudiando, ¿sí? Entonces él, muy inteligente. Otra chica también muy lista que creo que entró de 16 años a la universidad, ¿sí? Entonces estudiar matemáticas, recién cumplió los 17 cuando estaba allí. Entonces también muy lista y muy aplicada. Entonces a mí me tocaba ser el bruto, ¿sí? Ese hubiera sido mi papel, yo creo, ¿sí? El bruto. Entonces, no, o sea, mis respetos, así, y también el no tan aplicado. Entonces yo creo que era como el un poco más lento de allí. Ese hubiera sido mi papel. Oiga, profe, y bueno, Sí. esta pregunta más que nada es de curiosidad mía. ¿Alguna vez usted conoció a alguien que, o sea, que sea la persona a la que más respeto le tenga, o sea, que digas, ese señor, esa persona sí sabe, o sea, realmente al 100%, o alguien así que haya conocido usted? Bueno, el profesor Jan Ruckman, es que hay muchas personas, o sea, en su ámbito, ¿no? O sea, como que una pregunta interesante sería, ¿en dónde o en qué? Sí, por ejemplo, en filosofía, sí, pues, fue mi primer contacto, pues mi madre, debo decir que sí, que ella como que era muy difícil el agarrarla en curva, por decirlo, ganarle una discusión, no sé, someter sus argumentos lógicos era imposible. Entonces, por ahí había alguien. Ella, luego llevé filosofía en la universidad con una maestra que decían que era muy, muy buena, y yo la veía más o menos al par de mi madre. Entonces, la verdad es que ahí forjó mi admiración hacia ella en ese rubro, la verdad. Por otro lado, ya en matemáticas, también, pues el profesor Jan Ruckman, él, también en su ámbito, yo lo sentía muy, muy bien colocado, pero tengo un caso muy especial, ¿sí? O sea, tengo a alguien a ver que no fue directamente bueno, sí fue mi profesor en una materia, pero era más bien un profesor de física y todos decían que era alguien que que no lo agarrabas en curva por nada, sí, o sea, que era como un experto en su ramo. Bisluk se apellidaba, polaco. Era un tipo que tú lo veías y parecía un profesor como, no sé, de violín, por decir algo, ¿no? O sea, se veía finito, un señor delgadito, blanquito, un polaco, con un bigotito bien recortado, perfectamente bien recortado, sus ojos claros, con un azul muy claro, parecía un individuo inofensivo, pero se decía que era la mayor eminencia que había estado en la UDLA, que alguna vez en la universidad habían contratado. Ese tipo, ese inocente maestro con pinta de profesor de violín, había estado trabajando entre los investigadores del Kremlin, ¿sí? La contraparte del Pentágono rusa, de la Unión Soviética en esa época. Él ayudaba a los rusos a construir, desde el punto de vista físico, como un físico, ayudaba a los rusos a construir armamentos,
¿sí? O sea, en eso estaba trabajando el tipo. Sí, o sea, el tipo, yo no sé qué pasó, pues obviamente con la desaparición de la Unión Soviética, pues yo creo que fue y acabó por azares del destino, acabó en Cholula, Puebla, en una universidad dándole clases a este tipo. Entonces, yo creo que a veces nos reíamos, bueno, entre nos reíamos porque agarraba sus cigarros Camel y se salía a fumar con una cara de, ¿qué hice mal en mi vida para haber acabado dándoles clases a estos palurdos, ¿no? Entonces yo creo que como que se lo planteaba. Dicen que una vez, por ejemplo, sí puso un caso, estaba explicando algo en física y puso un caso de los misiles que entran en el mar y que no generan ondas, ¿no? Cómo era la investigación para que la cantidad de ondas que generaran en la superficie fuera mínimo y así no los detectaran. Entonces, o sea, fíjate nada más el tipo de cosas. Pero entonces el tipo era una eminencia, ¿ok? Entonces yo creo que fue uno de los casos interesantes que me topé. Sí. Bueno, profe, la siguiente pregunta sería un poco así más, yo creo que personal, que si hubo alguna chica que lo distrajo de la escuela. Entonces, cantidad. Sí, no, cantidad, sí, o sea, de hecho, creo que fácilmente pasaba de un amor platónico a otro y de repente se me hacía con alguna, ¿no? Entonces, sí, nada, sí, fácilmente, sí, a ver, una actuaria, una economista, una física, ¿sí? Una arquitecta, por mencionar algunas, ¿ok? Entonces, sí, la verdad es que, de hecho, creo que fue como también parte de lo que me gustó de la Universidad de las Américas, es que, la verdad, había muchas chicas muy guapas. Entonces, pues imagínense un chamaco ahí de prepa que lo llevan a la Universidad de las Américas, hay cantidad de extranjeras, hay cantidad de chicas en general, o sea, no es que las extranjeras sean más bonitas para nada, pero como que también fue como lo primero que dije, wow, o sea, pues en Jalapa rara vez se veía, ¿no? Alguien de más lejos de Jico para allá. Entonces, digo, yo soy de Coatepec. Entonces, sí, no, pues la verdad es que sí, quedé así como impresionado y pues sí, o sea, no, la verdad es que uno sí se distraía. O sea, y no porque anduviera uno con ellas o algo, ¿no? A veces nomás de ver se distraía uno y así. Luego la universidad era tan grande que pasaba esto. En la universidad, pasó el siguiente fenómeno. O sea, yo luego lo identifiqué, de que estando en la oficial B, pues obviamente había alguien que era gordito, alguien que era muy alto, alguna chica que era bonita o muy bonita, ¿sí? Alguien que era bajito, en fin, en la universidad todo era superlativo, o sea, alguien que era más alto que el alto que conociste en la oficial B, alguien que era más gordo que el conociste que era gordito en la oficial B, alguien que era más bajito que el bajito que conociste en la oficial B, no hombre, o sea, de todo lo veías, y si veías una chica o sea, habías visto chicas que estaban bonitas ahí en oficial B, pues también en la universidad veías otras que, o sea, también, o sea, había muchas muy bonitas. Entonces, sí, no, la verdad es que sí, se distraía uno. Y yo creo que eso sigue pasando. Pues ahorita, igual como dice usted, en la oficial B, como que siento que está marcado que conoces al chavo alto o a la chava bonita o así. Y yo creo que ahorita que salgamos de la prepa y ya cada quien se vaya a su universidad, va a pasarle lo mismo. Exacto, la primera impresión, pero también recordemos algo bien importante. La primera impresión normalmente es superflua, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que también algo bonito y algo interesante que puede llegar a pasar es que te des cuenta, también, por ejemplo, de que puedes acabar extrañando algo de lo que había en la oficial B. O sea, a pesar de todo, y a pesar de que digas, ay, no, es que hay unas bien bonitas, bueno, pero eran diferentes, o sea, hay una cultura distinta y de hecho también por ahí se empieza a filtrar la nostalgia hacia los tiempos de la oficial B. Ajá. Entonces, no sé, a lo mejor, por ejemplo, de repente extrañas, no sé, a la amiga que hiciste en oficial B, que aunque haya un montón de chicas despampanantes en la universidad, vas a decir, pero
pero ella era especial, ¿no? O sea, o tenía algo, no sé, empieza a hacer esa sublimación del pasado y bueno, también, como que a veces entra esa como nostalgia y en todos los aspectos, sí, porque lo mismo, también si tú dices, no, pues es que, al menos a mí me pasó de que decía yo, ok, sí estoy viendo superlativo de todo, pero por ejemplo, buenos en lo que hacen, de ser así buenos alumnos, ahí sí es muy difícil que le ganen a los alumnos de la oficial B. Y a veces también con los profesores, o sea, también decías, ok, aquí me están diciendo que este profesor es experto, pero mi maestra de la prepa, mi profesor de la prepa, también eran muy buenos y me gustaba mucho cómo explicaban. O sea, cosas de ese estilo también llega a pasar. O sea, a veces la nostalgia se filtra, pero sí, definitivamente, sí, sobre todo cuando te vas a otro lugar, sí, el cambio es así como si se abriera el mundo, ¿sí? Entonces llega a impactar, de primera instancia te impacta. Sí. Oiga, profe, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuánto duró su carrera? ¿Cuánto Bueno, tiempo? mi carrera debía durar como 4 años y medio, pero yo la hice como me atrasé de repente en la materia que les comenté que reprobé. Sí, entonces todavía se extendió. Y es que no me la ponía tan complicada, o sea, no metía, en un momento dado ya no metía que las 7 materias, o sea, metía, pues no sé, unas 5, ¿sí? Y entonces, luego la tesis, también como que me tardé un poquito. No me tardé en hacerla, más bien como que la desfasé un tanto. De hecho, a mí me pasó que, que estaba yo ya dando clases en la oficial B, pero tenía que ir a Puebla a terminar mi tesis, a presentar con el doctor Jan Ruckman mis avances. Entonces, sí, o sea, también por eso, y no crean, o sea, también porque empecé a dar clases luego, o sea, la verdad es que se puede decir que empecé muy joven dando clases, ¿sí? Entonces también por eso, pero pues yo duré como, sí, como pegándole a los 5, o sea, 5 años, sí, eso fue. Ok, Ok, ¿y ok. usted, cuál siente que fue el mayor momento de tensión durante toda su carrera? O sea, ya sea pues en un examen o en haciendo algo, no sé. Miren, en varias ocasiones sentí que no era yo capaz para las matemáticas, ¿sí? O sea, en varias ocasiones me pasó, yo creo al menos en 2 momentos, yo creo que le dije a mis padres, ¿saben qué es que, pues yo no, o sea, a mí no se me dan las matemáticas, mejor me regreso o hago otra cosa. Y lo que me dijo mi madre fue, ¿sabes qué? Ya vas a la mitad, ¿no? O sea, pues, termínala. No, sí, o sea, hay momentos oscuros. Entonces, es común eso, o sea, es común que tengas un momento en el que digas, no puedo, ya no soy capaz o eso. Pero yo creo que como todo pasan y al final, pues vean, o sea, acabo, la verdad, muy contento de haber estudiado matemáticas. O sea, ahorita, quién sabe qué hubiera pasado si me hubiera yo cambiado de carrera, pero al final, pues no me arrepiento para nada de haberme quedado allí. Entonces, sí, no, hay momentos oscuros. Entonces, hay momentos donde tú puedes decir, eh, o no soy bueno para esto, o es que no me llena o algo así. Pero como ya les comentaba, puede deberse a que pues no todas las materias, sí, no todas a fuerza tienen que ser de tu agrado, no todos los profesores deben ser pues motivación, o sea, a veces lejos de darte ganas de estudiar eso, te las quitan, ¿sí? Entonces eso puede pasar. Y uno mismo, a veces, pues no anda uno en su momento para enfocarse como debieran las cosas. Así que eso ocurre, ¿sí? Yo diría que como que hay que calmarse y no apresurarse en las decisiones, yo diría eso, ¿sí? Profe, la siguiente pregunta sería si tuvo algún trabajo mientras estudiaba o algo así. Bueno, servicio social, tuve que hacer un servicio social, pues es más o menos, me tocó ayudarles a niños en Cholula a estudiar para sus exámenes como de secundaria, hagan de cuenta y se iban a presentar su examen para tener su certificado de secundaria o algunos de primaria, así que eso hice, estuvo padre. También les di clases a algunos alumnos de la misma Universidad de las Américas, me pusieron como de asesor, igual por servicio social. También, es que todo eso, o sea, mis trabajos acabaron siendo, o sea, fuera de ser profesor, acabaron siendo esos, o sea, o la beca, por ejemplo, por la beca tenía que estar ahí de adjunto en el departamento de matemáticas de la universidad y pues ayudaba a sacar copias. Dios mío, qué horror sacar copias, ¿eh? O sea, no, o sea, ahí sí, para mí esa sería como la definición de infierno. O sea, hay gente que yo creo que se le da y pum, 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 la saca súper bien, mis respetos. No, uf, no,
no, o no, no puedo. Me salían nefastas, horrible, no, 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 no. Me tocaba sacar copias de vez en cuando, a veces ayudar a revisar las tareas del jefe del departamento, así por el estilo. Entonces, sí, esos fueron mis trabajos, fueron como muy académicos. ¿Y usted qué tan complicado cree que es tener un trabajo pues un poco más formal, digamos, mientras está estudiando la carrera? Bueno, no solo la carrera. Sí, depende de muchos factores, sí, o sea, estoy seguro de que depende, quién es la persona que lo hace, qué carrera está estudiando, qué trabajo va a tomar. Entonces, la verdad Sí, claro. es muy, muy complicado emitir algo general al respecto. Sí, una persona organizada, por ejemplo, disciplinada, seguramente va a tener facilidad para llevar un trabajo y carrera al mismo tiempo, ¿sí? Una persona disciplinada, pero si no se es muy disciplinado puede llegar a ser complicado, en fin. Entonces, depende de muchos factores, pero diría que los factores principales son, ¿quién es la persona? ¿Sí? Sus hábitos de trabajo y de estudio, ¿sí? Si tiene horarios esa persona, si es organizada y disciplinada. Segundo, la carrera que esté llevando. Tercero, el trabajo que tome. Entonces, todo eso tendría que ver para decir sí, sí o sí no. Sí, Muy claro. complicado. Uh-huh. Y bueno, cuando usted terminó su carrera, así justo cuando la terminó, ¿qué fue lo siguiente que hizo? ¿No se consiguió un trabajo o se tomó, digamos, tiempo para... No, no, de hecho ya estaba dando clases, sí, como les comentaba que ya iba yo a la universidad, hagan de cuenta que era, lunes y martes, no me acuerdo si miércoles, tenía yo clases en la oficial B, lunes, martes y miércoles. Viajaba sí, pues viajaba el martes o el miércoles temprano, me iba a la universidad, me ponía a trabajar en la tesis y ya pues, por ahí del domingo me regresaba. O sea, así era mi vida. O a veces el propio viernes me regresaba y estaba fin de semana, lunes, martes y ya el miércoles me iba. Entonces sí, no, luego fue a dar clases. Sí. La verdad es que yo no viví eso de ser desempleado. Era esa época donde te heredaban la plaza. Sí, entonces esa época de las palancas y todo, y yo la verdad tuve la suerte, la bendición de que me gustó ser profesor. O sea, me gustaba explicar cosas, como podrán notar, me gusta hablar, me gustó desde siempre, ¿sí? Entonces, me sentí bien, como pez en el agua desde el principio, o sea, la verdad fue bonito. Hagan de cuenta que sí, o sea, para mí es una bendición esto, porque, me gustan las matemáticas, me gusta hablar de matemáticas y pues qué mejor que ser profesor, ¿no? Ahí tienes tu público cautivo y no pueden decirte, ay, disculpa, ya me tengo que ir, ¿no? O sea, pues ahí están los alumnos. Entonces, no, todo excelente. La verdad, me fue muy bien, muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, o sea, para aclarar, ¿dio clases el oficial luego de que se le de la universidad o fue a otra escuela? De hecho, daba clases también en una prepa aquí en Coatepec, sí, la prepa Coatepec, así se llama. Y también allí, pero lo que justo ahorita estoy tratando de recordar es si sí daba clases en la oficial, también en la prepa de Coatepec en un momento dado, pero el principio fue la oficial, sí, la oficial B.